Hemos estado hablando últimamente bajo el tema ¿cómo vencer el dolor más profundo? Todos en algún momento dado de nuestra vida hemos pasado momentos muy dolorosos, pero hay otra clase de dolor que son pero tan profundos, y alguno podrá decir, ¿existe alguna respuesta, alguna solución, alguna sanidad en mi consciente, en el subconsciente? ¿Puedo yo ser restaurado en mis recuerdos, donde yo pueda recibir paz y libertad? Probablemente hay personas que hasta este día no pueden dormir por causa del dolor, porque siempre vienen esos recuerdos y comienza usted a pensar en lo que le pasó, revive los momentos, eso le predispone emocionalmente para con actitudes hacia otras personas, y usted está echando a perder su vida y también la de otras personas. Entonces, hemos estado hablando sobre este tema ya en 2 oportunidades. Esta es la tercera parte de este mensaje, cómo vencer el dolor más profundo. Génesis capítulo 45, versículos 5 al 11, dice así: Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decile, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y tus ganados, y tus vacas, y todo lo que tienes. Ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. Señor, gracias por tu amor. Te pido, mi buen Señor, que seas tú ministrando a tu pueblo. Tú conoces las necesidades más profundas, tú sabes las heridas, tú conoces, Señor, esas lágrimas de sangre que se han derramado, Señor. Tanto dolor, tanto sufrimiento. Y te pido, Señor, para alabanza tuya, que cada vida, cada alma reciba sanidad que viene de ti. Te pido que me ayudes, Señor, a poder entregar este mensaje en el bello nombre de Jesús, y para gloria tuya lo pedimos todo. Amén, mi Jesús, y amén. Haciendo una breve recapitulación acerca de los puntos principales de los mensajes anteriores, de cómo vencer el dolor más profundo, hablábamos de varios pasos. El primero de ellos es aceptar la necesidad de volver a la unidad. Segundo paso, aceptar la necesidad de la confrontación o diálogo. Tercer paso, establecer la misericordia como base del reconcilio. Cuarto paso, decidir no seguir ofendiendo a Dios por la discordia. Y quinto paso, aceptar la expiación del pecado y la culpa. Es importante, y esto es lo que vimos últimamente, que no puede existir una sanidad de un dolor, de un impacto en el corazón, un impacto en las emociones, si no se entiende que es el pecado el que origina este tipo de problemas. Y entonces el pecado tiene que ser expiado, es decir, el pecado tiene que ser borrado delante de Dios al pedirle perdón a Dios y también pedir perdón a nuestro prójimo. Tengo que pedirle perdón a Dios y a la persona que yo ofendí, y la persona que ha sido ofendida tenemos nosotros que perdonar a esa persona. Entonces, media vez se pone este quinto paso como parte de esta plataforma. Entonces, hay 2 pasos más que quiero mencionar en esta hora para vencer el dolor más profundo, y es interpretar el sufrimiento a la luz de la soberanía de Dios. Vea lo que dice en este versículo 5, es impresionante lo que Dios había hecho en la mente, en las emociones de este hombre. Un trabajo fino, un trabajo celestial, un milagro.
a nivel anímico y a nivel espiritual. Después de 30 años de sufrimiento, y sufrimientos del más pequeño, de los menos graves a los más graves. Pero él dice en el versículo 5, habla aquí José, el que había sido herido, dice: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Usted se da cuenta que cuando José se da a conocer a sus hermanos, le dice: yo soy José, al que ustedes intentaron matar. Yo soy José, a quien ustedes vendieron como esclavo a Egipto. Ahora yo estoy aquí en Egipto como gobernador. Sus hermanos se quedaron con la boca abierta, no pudieron hablar, se quedaron paralizados. Sin embargo, en lugar de tomar una venganza, que es lo normal dentro de la naturaleza carnal, de la naturaleza humana, le dice: ahora pues, no os entristezcáis. O sea, él no estaba preocupado por su dolor, sino por el dolor de sus hermanitos. ¿Se da cuenta? No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hermanos, el entendimiento por la revelación de la soberanía de Dios es indispensable para que un corazón sea restaurado. En otras palabras, tiene que haber un milagro. De otra manera es imposible. Yo sé que algunos han tratado a través de métodos psicológicos, sociológicos, de terapia de trabajo, ocupacional, lo que sea, tratar de recuperar su estado normal de sus pensamientos, sus emociones, que sean un poco más equilibradas. Sin embargo, vemos aquí que cuando hay tanto dolor, yo sé que la psicología, la sociología y las terapias ocupacionales y todo lo que más se pueda hacer tiene sus límites, y está bien, pero jamás podrá llegar a sanar el corazón. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, versículo 34, dice: dame entendimiento y guardaré tu ley. Cuando nosotros le pedimos a Dios: Señor, ayúdame a entender, dame entendimiento, sobre todo para que yo pueda asimilar mi historia de dolor. ¿Por qué he sufrido? Yo sé que algunos se preguntan: ¿por qué he sufrido tanto desde mi niñez? ¿Por qué mi padre a lo mejor me abandonó? ¿Por qué mi madre nos dejó? ¿Por qué vivimos en la pobreza? ¿Por qué nos robaron? ¿Por qué murió un hijo a temprana edad? A lo mejor recién nacido o en el vientre de la madre. O podemos hablar de cualquier situación y que surgen muchas preguntas. Entonces yo necesito entender todo eso a la luz de el entendimiento que da Dios. Por eso en este salmo dice: dame entendimiento. ¿Cuántos están dispuestos a pedirle entendimiento celestial? No lógica, no justicia humana, porque eso tiene sus límites, sino entendimiento de lo alto. Eso es lo que Dios le dio a José, para que él haya dicho eso y para que él interprete su dolor de una manera donde mira la mano de Dios y la soberanía y los propósitos de Dios, y él los acepta, y su corazón estaba completamente restaurado. Es porque él había visto su condición a la luz de la soberanía divina. Y es aquí donde usted y yo tenemos que pedirle a Dios: ayúdame, Señor, a evaluar mi historia, mi persona, mi familia, a la luz de tu soberanía. ¿Para qué? Para que yo no desmaye. Porque cuando nosotros le estamos dando vueltas a los problemas, vamos a desmayar. Hay varias causas por las cuales el entendimiento y la justicia, o decir, la lógica humana y la justicia humana, tiene sus límites. Si usted, por ejemplo, trata de analizar, si usted es una persona inocente, y usted dice: a mí la justicia me asiste porque yo no hice nada, la otra persona es la culpable, a mí me dañaron. Claro, al asistir a la justicia, usted reclama una reivindicación, usted está reclamando una recompensa, usted está reclamando algo, porque en términos de justicia humana así es. Pero cuando nosotros nos quedamos a ese nivel y las cosas nunca se dan, entonces eso empeora. Porque si José se hubiese mantenido en esa posición, entonces él jamás hubiese recibido sanidad y restauración en su corazón. En otras palabras, el entendimiento divino va más allá de la lógica humana y de la justicia humana. ¿Por qué algunas personas no entienden? En una oportunidad Jesús, platicando con los fariseos,
en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 43, Jesús le dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Oiga bien esta pregunta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué algunos no entienden? Y esto, aunque es duro de decirlo, pero no lo digo yo, lo dice la Biblia, unos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. Cuando Jesús dice acá: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Sencillamente es porque no tienen la naturaleza de Dios viviendo en sus vidas. Su identidad espiritual no es con Cristo, sino es con Satanás. Entonces eso le bloquea el entendimiento. Esta es una de las causas. Otra es la dureza del corazón. Es decir, hay personas que resisten a la verdad. Y esto les trae, por supuesto, ignorancia. El apóstol Pablo, hablando acerca de esto, en Efesios capítulo 4, versículo 18, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, cuando un corazón es duro, es decir, un corazón que se mantiene en su posición, en buen salvadoreño, agarró llave. Este es mi macho y de aquí nadie me baja. Esta es mi idea y nadie me la va a quitar. Eso es un corazón duro. ¿Qué produce el corazón duro? Falta de entendimiento. Entonces, produce ignorancia, y la ignorancia produce falta de entendimiento. Entonces, en un momento tan doloroso, lo que más conviene a esa persona que es soberbia es que se haga humilde para entender. Porque de otra manera, su misma lógica lo va a destruir. Por eso hay algunos que se han suicidado, porque no pudieron interpretar todo su dolor, todo su sufrimiento, porque trataron de entender por qué, por ejemplo, una madre. Mire, me di cuenta en esta semana de algo tan difícil, de una madre que estaba mandando a sus hijas a prostituirse. Una cosa horrible. Entonces, esas cosas, uno dice, ¿cómo es posible que una mamá pueda hacer eso? Y esto llevó a la muerte a una de ellas. Hermano, cuando uno quiera interpretar esto, no se puede. Tenemos que ir a una instancia superior, que es a la soberanía de Dios. Señor, ayúdame a ver cómo tú miras esta situación. Ahora, cuando hay una revelación por parte de Dios, de su soberanía en el sufrimiento, entonces hará que mi sufrimiento comience a entrar en un nivel de sanidad. Entonces, ¿por qué? Me va a ayudar a entender los métodos encubiertos del sufrimiento. Existen algunos métodos. Cuando dice acá José, ustedes no me enviaron, Dios me envió. ¿Qué está diciendo José? ¿Cómo? Ellos sí, ellos lo trataron de matar, lo vendieron como esclavo y ahora está diciendo que no somos nosotros, sino que fue Dios. Lo que está diciendo José es esto, que Dios usó, oiga bien esto, aún los errores y la maldad de estos para cambiarlo en bendición. Y esos métodos, hermanos, para entender y comprender, por ejemplo, un abandono de un hijo. He visto gente que ha estado en orfanatorios, su madre le abandonó, lo dejaron ahí tirado, pero han sido restaurados, son buenos hoy, hijos de Dios, buenos profesionales, hombres de bien para la nación. Hermano, ¿por qué? Porque Dios cambió el dolor en victoria. Pero para eso yo necesito que Dios me abra la mente, abra el entendimiento, especialmente para comprender los métodos. En el caso de José, los métodos, fíjense bien, de sufrimiento que empezaron con su mamá. Ella era estéril, ella quería hijos y el primer hijo de esta mujer fue José. Entonces vemos la esterilidad, o sea, un periodo de sufrimiento de esa madre. Cuando ella quedó embarazada de su hijo José, por supuesto esto vino y trajo alegría. Pero este niño comenzó a sufrir desde casi recién nacido hasta los 30 años de edad. Pero ese sufrimiento, definitivamente, hermanos, Dios lo estaba usando para algo beneficioso. Vemos en el caso de José que aún estando en Egipto, fíjense, él toma aunque era
en cuanto a su identidad era diferente. Él era hebreo, no era egipcio. Y tenía una capacidad sobrenatural en ese cuerpo mortal. O sea que estamos viendo en la vida de José que a pesar del sufrimiento que había tenido, el glorioso Espíritu de Dios estaba con él. Y eso le ayudó a marcar la diferencia donde quiera que estaba. Humanamente hablando, no había posibilidad de que él llegara al gobierno, porque era extranjero, era un esclavo, acusado de cosas totalmente falsas. Sin embargo, llega a esa posición por la gracia y el respaldo de Dios y los dones del Espíritu Santo que estaban en él. Una persona que estuvo a punto de morir, pero ahora Dios lo está usando para vida. Entonces, todo el momento de dolor de José, Dios lo usó para bien. Esto, hermanos, viene a ser un reflejo, un prototipo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así como José entra en forma encubierta, fíjense bien, dentro del proyecto de Dios, entra para salvar a la nación de Egipto y a las naciones vecinas. Así también sucede con Cristo, nuestro Salvador. Encubiertamente Dios toma forma humana y el Espíritu Santo engendra a Cristo en el vientre de la Virgen María y forma en ese vientre la persona, el cuerpo de Cristo. Y cuando Él nace en Belén, aquel niño, Herodes trató de matarlo, pero y el diablo sabía que había un propósito en medio de todo esto, aunque él no sabía exactamente cuál era el plan. Pero ese cuerpo, cuando llega a la edad de los 33 años y medio, tantos sufrimientos que tuvo a lo largo de su vida y llega a la cruz del Calvario, así como el sufrimiento llevó a José a ser gobernador, así el sufrimiento llevó a Cristo a ser su Salvador y mi Salvador por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Entonces se cumple lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 15, hablándole el Señor a la serpiente antigua. Cuando recuerden que la serpiente había engañado a Adán y a Eva, mas Dios le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, allí habla de heridas, allí habla de dolor. Hermano, sí, hubo un sufrimiento en Cristo, pero a la serpiente antigua le fue mal, porque Cristo le aplastó la cabeza en la cruz del Calvario. Eso lo dice la epístola de los Colosenses, que el Señor exhibió públicamente a los principados y a las potestades en la cruz del Calvario y los venció a través de su muerte. Entonces vemos como, así como José entra en forma encubierta para salvar a las naciones, así también Cristo. Dios se hizo carne, tomó forma humana. El diablo no sabía cómo Dios iba realmente a obrar en una forma maravillosa. Por eso la palabra de Dios, allá en Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pablo lo dice más adelante en la epístola a los Efesios. En este momento Pablo, escribiendo a esta iglesia, en el capítulo 3, versículo 8, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todo cual sea la dispensación, oiga esto, del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Algo escondido, así como José entró en forma escondida, así Cristo entró en su encarnación y no podían ver que dentro del cuerpo de Cristo estaba Dios mismo. Y a través del sufrimiento nosotros venimos a disfrutar de la salvación. Por eso Pablo, una vez más escribiéndole también a la iglesia de Corintio, le dice en el capítulo 2, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría, oiga, oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos
para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Se da cuenta? Así como José llega al reino, así Cristo llega a la cruz. Y estando en la cruz, cuando todos decían que era un impostor, después que el velo se rasgó, hubo un gran terremoto, el soldado romano dijo, hasta después, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Así pasa también en la vida del creyente, como pasó también con José y con Jesús. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Sencillamente, para poder, hermano, entender que yo necesito ser perfeccionado. Porque uno de los grandes problemas que hay en nuestra vida es el ego, es el yo, es el favorecer nuestros deseos. Y para poder purificar de eso se requiere del sufrimiento. Por eso dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Mejor es el sufrido, oiga bien, de espíritu. ¿Por qué? Porque el sufrido de espíritu tiene en las manos de Dios la oportunidad de llegar a reinar. Pero el altivo de espíritu no. Por eso en Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Hermanos, yo sé que quizás usted quisiera no tener problemas en su vida, pero es imposible. En esta vida, Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener aflicciones, algunas más fuertes que otras, pero el propósito dentro de todo es porque Dios quiere que nosotros ya no estemos pensando en nosotros mismos, sino que nuestro corazón esté enfocado en Cristo y en el amor al prójimo. Por eso el sufrimiento lo que hace es, nos hace más sensibles hacia Dios y más sensibles hacia las demás personas. Por eso en Proverbios capítulo 17, hermano, también la Escritura nos recuerda acerca de la importancia del sufrimiento para que seamos mejores instrumentos. En el versículo 3 dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Dios va a probarnos a cada uno. Dios va a permitir algunas pruebas en nuestra vida, no solamente para que hermano, pueda desprenderse el egoísmo, la vanidad en nosotros, sino para llevarnos a mayores oportunidades. ¿Cuántos quieren mejores oportunidades de parte de Dios? La gran oportunidad que Dios le dio a José no fue a través de un lecho de rosas, sino a través de brasas, a través de pruebas, a través de tribulaciones. Por eso en el Salmo 66 dice la Escritura en el versículo 10, Salmo 66, 10 dice así, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, me metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesadas cargas, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. ¿Qué le parece? Hermano, es que lo que Dios quiere es abundancia. Pero no estamos hablando de una abundancia económica, aunque puede que en un momento dado Dios lo provea. Pero eso no, sino que es una abundancia de sabiduría, una abundancia de liderazgo, una abundancia de poder ser personas de bendición. Hermano, yo estoy más que seguro que Dios tiene a muchos José en medio de los que están sufriendo hoy en día, hombres y mujeres, niños y jóvenes. Pero Dios lo va a sacar a abundancia en el momento que Él así lo determine. Por lo tanto, no desmaye por el fuego de la prueba, porque esto lo va a llevar a ser los instrumentos idóneos. Gente idónea para el reino de Dios. Ahora bien, por eso yo necesito interpretar mi sufrimiento a la luz de la soberanía de Dios. ¿Para qué? Para que yo pueda entender los métodos de Dios, que es el sufrimiento. Y esto me va a ayudar para que mis heridas sean sanadas. Usted se pregunta, ¿y por qué Dios permitió que yo pasara esto? Dios tiene un proyecto, tiene un plan, pero Dios lo va a sacar a abundancia. Ahora, no solamente entender el método,
sino entender el propósito. Y dice José a sus hermanos, porque para preservación de vida me envió Dios. Vea esto. O sea, Dios permitió que sucedieran las cosas en la vida de José y Dios ocupó esto para llevarlo al trono. Miren, ¿cuánto les gusta ir en primera clase? No levante la mano. Pues si se pudiera, todo, ¿verdad? Pero a José no lo envió en primera, lo envió en 10ª clase. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. Vea, si usted analiza la vida del apóstol Pablo, cuando iba, por ejemplo, para Roma, para predicarle a Nerón, el gran César, oiga esto, la forma en que él llegó, estamos hablando en los últimos años de su ministerio, ya supuestamente después de tantos años de ministerio, se cree que las cosas deben de ir más suaves, más tranquilos, más cómodos. No, se fue una embarcación como prisionero. Además de eso, sufren un naufragio. Todos salen, hermanos, nadando, y los que no podían nadar salen con tablas, flotando a una isla. Cuando Pablo llega a la isla, una serpiente se le prende de la mano, la sacude en el fuego. Bueno, tantas cosas que le pasaron para llegar a predicarle a César y a la casa de César, para predicarle al Senado romano. ¿Se puede usted imaginar? A la clase política más importante de todo un imperio. Ahí llegó Pablo, pero llegó en clase número 10 o en la clase Z. Y algunos de los que estamos aquí pensamos que Dios nos debe de tratar con cuidadito, como que somos ahí muñequitos de cristal y que no me pase nada, una burbujita. Y Dios dice, no, hijo. Dios le dijo a Ananías cuando iba a orar por Pablo, yo le mostraré a cuánto le es necesario sufrir por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos hace mejores cristianos, nos hace mejores hijos de Dios, nos hace mejores ciudadanos, nos hace mejores esposos, nos hace mejores padres, nos hace mejor esposa, nos hace mejores compañeros. ¿Por qué? Porque empieza a desprenderse toda aquella caparazón inmunda y sucia de egoísmo, de vanidad, de vanagloria y de todas las cosas que hemos acumulado. Entonces vamos a llegar a decir cuántas cosas para mí eran ganancias, pero ahora las estimo como pérdida. Entonces, ¿por qué? Porque el sufrimiento Dios lo permitió, porque Él estaba viendo en usted y en mí que íbamos a ser instrumentos con propósito para preservación de vida, de las almas. Hermanos, Dios tiene grandes sueños para la tierra, para las naciones. En Isaías capítulo 14, Dios habla acerca de esos sueños hermosos, los cuales, hermanos, tienen definitivamente cumplimiento. En Isaías 14, 24, dice el Señor, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Aquí usted y yo vemos a un Dios soberano, que lo que Él dice así es. ¡Qué lindo! Amén. Porque Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Dios es soberano y es determinado, y como Él, hermano, determine cuál es el camino para cada quien, así será. Por eso que siempre en Isaías 43, pero versículo 13 dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dígame, ¿quién lo va a estorbar? ¿El diablo? No, la Biblia dice que el diablo es un tizón sacado del incendio. Dios es soberano. Los políticos, no. El esposo, no. La suegra, no. Sus malos compañeros, no. Hermano, Dios tenía un sueño para con José y Dios lo terminó. El sueño que Dios tiene para usted y para mí, Él lo va a terminar. Por eso dice la Biblia, estando persuadido de esto, oiga esto, estando persuadido de qué, de esa hermosa soberanía. Estando persuadido de esto, que lo que Él comenzó, la buena obra que Él comenzó, la terminará hasta el día de Jesucristo. Y cuando usted y yo entendemos esta hermosa soberanía, hermanos, ¿quién, como dice aquí el Señor, quién lo estorbará? Yo voy a terminar la obra, lo que está diciendo el Señor. Entonces vemos aquí
que los propósitos los llegó a comprender José. ¿Por qué de tanto sufrimiento? Es para bendición de multitudes. Hermano, el sufrimiento suyo es para que usted bendiga a multitudes. Bendiga en el nombre del Señor a muchas personas. Dice José, Dios me envió delante de vosotros. O sea, en otras palabras, Dios usó, oiga esto, Dios usó la envidia, el aborrecimiento, el intento de homicidio, que fue vendido como esclavo, el falso testimonio, la condenación injusta, la ingratitud y muchas cosas más que el diablo ocupó para destruir a José. Ahora Dios le da vuelta a eso. ¿Para qué? Para bendecir a multitudes. Por eso, hermano, si el diablo lo está atacando y lo quiere destruir, óigame bien, lo que el diablo haga con usted, Dios lo cambiará para bendición. Y Dios le va a dar más de lo que usted se imagina. Por eso que en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo 9, dice la Escritura, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios va a enderezar sus pasos. Aquellas cosas que el diablo quiso, el Señor las va a enderezar. Esto nos lleva también al libro de Eclesiastés, que nos dice en el capítulo 3, versículo 14. Dice, he entendido que todo lo que Dios hace será, oiga, perpetuo. ¡Oh, qué hermoso! O sea, Dios no hace cosas temporales. Hay algunos de los que estamos aquí como esposos. Tal vez cuando la esposa nos dice, mire, ¿por qué no reparas esto? Y nosotros estamos pensando en algo temporal. Hay que tapar una gotera. Sí, ya vamos a ponerle aquí un chicle. No. O ponerle otra cosita y no. O que le van a cambiar unos empaques al chorro. ¿Cuántos saben cambiar empaques a los chorros, hermano? ¿Cuántos conocen la llave Stilson? Las cangrejas. La sopa de cangrejo sí, ¿verdad? Es decir. Pero Dios, lo que Dios hace, será, dice, perpetuo. No es para un momento. O sea que es un plan eterno. Dice, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. O sea, nadie va a meter sus manos aquí. Dios no va a permitir que aquello sea perjudicado. Él determina las cosas. Dice, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Hermano, mire, por eso usted no se meta a pelear contra una persona que tiene la bendición de Dios. Porque siempre vamos a salir perdiendo, hermanos. Porque lo que Dios ha determinado para una hija, para un hijo de Dios, Dios lo va a cambiar para bien. Por eso no hay que atentar contra nadie. Porque para que esto Dios lo va a permitir, dice aquí, para que los hombres teman, que Dios va a cumplir sus propósitos. Aunque venga el enemigo como un río, dice la Biblia, el Espíritu Santo levantará bandera. Hermanos, eso nos hace ver algo muy lindo de parte de Dios. Hermano, cuando usted analiza lo que es la soberanía de Dios, es algo precioso. Algunas veces nosotros perdemos de perspectiva esto. Lo que en teología, por ejemplo, se conoce como la inmanencia de Dios. ¿Qué significa eso? Es que Dios está en todo. Aleluya. Vemos a Dios en José, pero Jehová estaba con José. Y lo dice cuando estaba en la cárcel, cuando sus hermanos quisieron hacerle daño. Mas Jehová estaba con José. Es decir, Dios es inmanente, Dios está en todo. Entonces, si Dios anda conmigo en todo momento, tengo posibilidades de victoria. No solamente eso, otro término teológico se conoce como la trascendencia de Dios. Lo que esto significa es que Dios no se limita. Nadie puede ponerle límites a Dios. Dios hace las cosas como Él quiere. Nada podrá limitar a Dios, ni las circunstancias, ni las pruebas. Por eso que en el Salmo 135, versículo 6, dice la palabra del Señor. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Lo que Él quiere, donde Él quiere. Por lo tanto, si Él es, hermanos,
no solamente es inmanente, sino trascendente. O en otras palabras, si Dios está en todos los momentos, tanto de dolor como de tristeza, cuando usted está en la cama, está enfermo, pero cuando usted está celebrando ahí un cumpleaños, cuando usted se encuentra, hermano, en un momento de alguien lo ha encajonado, un problema financiero, un problema de salud, pero a Dios nadie lo limita. Lo que el hombre dice, esto no se puede, mas Jesús dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, aunque tú me estás limitando, que la muerte ya está en Lázaro y es imposible resucitarlo, mas yo lo voy a resucitar. Y Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. ¿A quién va a poder limitar a Dios? Nadie puede ponerle límites a Dios. Él es ilimitado en todas las cosas que hace. Por lo tanto, cuando José entendió la soberanía de Dios en medio de todo esto, oiga, una de las cosas que no nos permite que el dolor sea sano es la mente. Porque la mente vuela, pero vuela por la lógica y la justicia, y ahí se pierde. Pero cuando la mente entra bajo el gobierno de la soberanía y el entendimiento de Dios, empieza a analizar los problemas, pero a la luz de los métodos y los propósitos de Dios. Y esa respuesta y esa vivencia le sanarán el dolor. Y va a decir, ahora entiendo que Dios lo permitió porque Él tenía algo mejor para mí. ¿Cuántos quieren algo mejor para usted? Y eso le sanó el dolor a él, porque lo vio con los lentes de la soberanía de Dios, le trajo paz. Le trajo pensamientos razonables. Todo lo que José está diciendo aquí, esto es hermano, alguien que ha sufrido tanto. ¿Cómo es posible que pueda estar tan bien, digamos, psicológicamente hablando? Está normal, está tremendamente equilibrado, está mejor que antes. ¿Cómo es posible? Es que esto solo Dios lo puede hacer. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dígame si esta mente no estaba completamente, hermano, restaurada. ¿Pero cómo? A través del discernimiento y la soberanía de Dios. Hay un caso en la palabra de un hombre que perdió la razón. Se llama el rey Nabucodonosor. El más grande de todos los reyes de los caldeos en el imperio de Babilonia. Cuando él creyó que todo lo que había hecho era por su propia capacidad y que no era una oportunidad que Dios le había dado, al llenarse de tanta vanagloria, Dios le envió un juicio, le quitó la razón y lo envió a comer 7 años pasto. Se comportaba como un animal. Pero después de esos 7 años, en el capítulo 4, versículo 34, dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Mire qué lindo es esto. Y mi razón me fue devuelta. Cuando usted y yo alcemos nuestra mirada a Dios, la razón nos va a ser retornada. Oiga, dice: y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué hace? ¿Qué estaba reconociendo este hombre? La soberanía de Dios. El gran Nabucodonosor dijo, yo soy el gran rey. ¿Qué? Dios le dijo, ajá, por tu soberbia le quitó la razón. Miren al gran rey. No sé si le nacieron 7 panzas, pero no sé lo que comía también, pero dice que comía vegetales, hierba y todo. O sea, ya no comía lomito de aguja, ya no comía platanito, ya no comía queso fresco. No, le creció el pelo sucio, las uñas le crecieron. Un gran hombre, inteligentísimo, pero ahora estaba sin razón. Pero cuando él le dio la gloria reconociendo la soberanía de Dios, entonces, mire lo que le pasa
a un hombre que reconoce la soberanía de Dios, cómo la mente comienza a ser transformada. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. ¿Cuántos quieren que la razón les sea devuelta? Dice, pero no mire, no la lógica humana. Usted me va a decir, no hermano, yo estudié lógica en la universidad, yo estudié filosofía, yo también. ¿Pero qué sirve eso? Usted anda con todos los silogismos y todo lo demás. No, mire hermano, usted ¿cómo va a interpretar tantos años de sufrimiento? Y la lógica, ¿usted qué pasa? Eso se angustia, usted no encuentra salida ni entrada, las causas y los efectos, y todo usted empieza a entrar en una desesperación. ¿Qué pasa? Se llena de amargura contra Dios, se llena de amargura contra su prójimo, trata de vengarse para sacarse la espina que lleva en su alma, lo echa a perder, ya la sonrisa ya no la tiene que tenía antes. Usted no disfruta de las cosas lindas que Dios le ha dado, no disfruta de un lindo plato de comida, hermano, que Dios le pone ahí en la mesa, un desayuno, un almuerzo. No permite cuando llega a una montaña disfrutar, qué linda, con una persona así, mire, nada ve lindo, no mira nada precioso. Cuando mira a su esposa se asusta, ¿qué es esto? O al esposo se asusta, porque nada ve hermoso. Todo lo ve feo, porque su alma está llena de aborrecimiento. Porque, ¿qué cosa? Quiso interpretar su historia a la luz de la lógica y de la justicia humana. Y te dice, es que yo no he hecho nada. ¿Qué hice yo para que mi padre me abandonara? Porque algunas mujeres fueron abusadas cuando eran niñas. Y se pregunta, ¿y por qué sufrí este abuso? Si yo no le provoqué a este hombre para que hiciera eso contra mí. ¿Por qué me abandonó mi padre? ¿Por qué no me protegieron? ¿Por qué empieza usted a tratar de encontrar una respuesta lógica? Y al final llega a la misma conclusión, no sé. Y el dolor se sigue aumentando. Hay algunas personas, nada menos me di cuenta de esta semana, tristemente, me dolió mucho. Una joven se suicidó. Una joven de 14 años. Me lo contaron hasta hoy, muy temprano en la mañana. No me di cuenta, porque no entendió por qué había sufrido tanto. Y estaba obligada a más sufrimiento. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos decirle a Dios, Señor, quiero ver las cosas como tú las ves. Y cuando nosotros decimos, Señor, aparto mi lógica y mi justicia humana, pero ahora quiero verlo a través del lente divino, entonces la razón nos va a ser devuelta, pero una razón saludable. Y en ese momento que hizo este hombre, dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad, oiga esto, qué cosa, la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza me volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, porque antes no lo buscaban, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Cuántos quieren mayor grandeza que les sea añadida? Porque Nabucodonosor interpretó su sufrimiento a la luz de la soberanía de Dios, porque Dios estaba trabajando en él, porque Dios quería en él una humildad, no una soberbia. Y ahora él llega a esta conclusión y dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas las cosas son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él no le dijo, ¿y por qué me has tratado así? Él dijo, todos sus caminos son justos. Aleluya. Y cuando usted entiende eso, la razón le va a ser dada. En otras palabras, va a interpretar a la luz de la revelación de Dios por qué pasó todo y para dónde va y por qué está en este momento aquí. ¿Por qué está escuchando este mensaje? ¿Qué es lo que Dios tiene para usted? Entonces cambia toda la perspectiva. Entonces esto trae sanidad del dolor, paz, trae pensamientos razonables y ve el futuro bajo la bendición de Dios. Interpretar el dolor a la luz de la soberanía es fundamental. Pero el segundo paso es hacer misericordia.
Después que usted ha llegado a entender por qué todo lo que le pasó y ahora entiende que Dios lo ha preparado para algo grande y Dios tiene algo maravilloso para usted en el futuro, después de eso usted y yo tenemos que hacer algo más. Vea lo que dice el versículo 9 en adelante. Daos prisa e id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. ¿Cómo es posible que José le esté diciendo, le manda a decir a su papá? Bueno, a él sí, por supuesto, porque él no le hizo nunca nada malo. Al contrario, lo amó tremendamente. Pero le está diciendo, mira papá, quiero que vengas, porque tú, tus hijos, mis hermanos, mis sobrinos, toda la gente que me ha hecho daño, le voy a dar la mejor tierra, la tierra de Gosén. La tierra de Gosén estaba en el delta del Nilo, en las tierras más fértiles de todo Egipto. Está más o menos hoy en día como a unos 65 kilómetros del Cairo. Pero esa es la tierra más fértil. Y le está diciendo, en otras palabras, a mis hermanos le voy a dar Zapotitán, lo que sería para nosotros aquí en El Salvador. Entonces, ¿cómo es posible? Eso es hacer misericordia. En ese momento, José lo que estaba diciendo, hermanos, ustedes me dañaron. No solo los he perdonado, ahora entiendo que todo Dios lo ocupó para bien, pero también ahora yo los voy a bendecir. Hermano, cuando usted esté perdonando a alguien y diga, en el nombre de Jesús te perdono, y usted interpreta también a la luz de la soberanía de Dios lo que le ha sucedido y Dios le empieza a hablar a su corazón y su mente entra en un verdadero equilibrio, entonces en ese momento empiece a bendecir a esa persona. En oración diga, Señor, yo bendigo a aquellas personas que me hicieron daño. Bendigo a aquellas personas, Señor, con salvación. Porque el daño que me hicieron, lo hicieron porque no te conocían. Y el daño que me hicieron aquellos que aún son cristianos, yo los bendigo para que sean restaurados, los hijos pródigos, para aquellas personas que no me sirvió de buen ejemplo. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Cuando usted empieza a hacer esto, entonces Dios empieza a derramar mayor cantidad de bendición. Eso es lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 6. Dios manda aquí en su palabra que nosotros podamos definitivamente entrar en esta dimensión de poder bendecir. Dice en Oseas 6:6 que Él no quiere sacrificios, sino que lo que Dios quiere es que nosotros hagamos misericordia. Que hagamos misericordia. Entonces esto nos va a llevar definitivamente, hermanos, acercarnos al pecador que se ha arrepentido. Por eso José le dice a sus hermanos en el versículo 9 al 10, le dice, vengan a mí, ven a mí. No los está rechazando. Les habla también que él va a procurar hacerles un bien a los que le dañaron y le va a dar lo mejor de la tierra. Hermanos, yo me recuerdo años atrás a un hermano que tenía problemas con un vecino que le tiraba la basura de su patio al patio de él. Y lo hacía todos los días. Piense por un momento, si usted tiene un vecino que recoge todas las hojas de todos los árboles, cuando cortan la grama y todo, y de repente le cae un baño de hojas todos los días. Y este hombre lo hacía para molestarlo porque era cristiano. Y el Señor decía, Señor, dame paciencia, ayúdame, Padre. ¿Se puede usted imaginar todos los métodos que él se había ideado? En la carne. Pero dice que una vez orando le dijo, Señor, ayúdame, no quiero dar un mal testimonio, ayúdame, Padre, dame paciencia. Y dice que orando se le ocurrió algo. Le dijo al hijo, hijo, mira, súbete al árbol de aguacate y bájale la primer cosecha. Lo hizo, lo entregó en una cesta, le fue a tocar el timbre a la casa del vecino y le dijo al vecino con una gran sonrisa, le dice, vecino, le traigo la primer cosecha de aguacates. Para mí es un privilegio que usted sea la primer persona que los pruebe. Dice que aquel hombre se quedó con los ojos abiertos y la boca abierta. Agarró los aguacates, cerró la puerta, pero fue el último día que le tiró basura. Hermanos, cuando usted y yo hacemos misericordia, es, hermano, el sello
para que no nos sigan tirando basura. ¿Me entiende, hermano? Cuando usted empieza a hacer misericordia, es lo que hizo Job con sus amiguitos, entre comillas, y empezó a orar, y Dios le dio a Job el doble. ¿Qué le dio el Señor a José? También le dio el doble. Hermano, los resultados son maravillosos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la gloria de Egipto ahora era para papá, era para sus hermanos y sus sobrinos. Por eso le dice José a sus hermanos que le den este recado a su padre. Y le dice en el versículo 12, he aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca ha hablado. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed a mi padre acá. Hermanos, oiga esto. Usted y yo tenemos una herencia mejor que la que tuvo José. Tenemos la herencia en Cristo, nuestro Salvador. El Evangelio, la gloria y el poder de Dios. La palabra de Dios dice allá en Efesios, en el capítulo 2, nos habla de esa hermosa herencia. En el versículo 1, dice aquí la Escritura, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Dentro del reino, dentro de la herencia que tenemos en Cristo, son tantas cosas hermosas, hermano. Hay sabiduría, están los dones, está el fruto del Espíritu, están los ministerios, está la llenura, está la unción, está el poder de Dios. Hermano, por eso vemos aquí que dentro de esa gloria, usted y yo tenemos que vivir ya ahora en adelante. Podemos decir, Señor, yo quiero vivir en esa dimensión de tu herencia, ya no en la mía, sino en la tuya. La restitución, hermanos, afectiva fue impresionante para José, porque mire, en el versículo 14 dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. ¡Qué lindo! Lo que siempre quiso hacer José, ahora estaba besando a sus hermanos. Aquí vemos una restitución afectiva del amor de Dios. Dentro de la herencia que tenemos en Cristo es el amor de Dios, es el amor ágape. Ahora Él está besando a sus enemigos, entre comillas, los abraza y los besa. Vemos el amor fraternal, sus hermanos, dice que ahora le hablaron, se restableció aquella comunión, aquella comunicación. Empezaron a disfrutar la herencia que ellos tenían. A partir del versículo 23 en adelante, empezamos a ver cómo el Señor empieza a bendecir a José y a todos sus hermanos. Esto sencillamente nos habla lo que dice la epístola a los Efesios en el capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Hermanos, que Dios nos abre el entendimiento para comprender esta bendición. Ahora, ellos empiezan a disfrutar algo que antes no estaban disfrutando. Hermanos, ¿cuántas cosas usted y yo hemos perdido? Porque el corazón no ha sido sanado. Pero Dios quiere, nos dice, hijo, mira, haz lo que te digo y yo te voy a dar mi herencia. Y toda mi gloria está para bendecirte. Y no solo eso. Ya en el último 2 versículos de este capítulo, le manda José un recado a su papá. Le dije, ven papá, yo soy José, yo vivo, yo soy el gobernador. Y dice en el versículo 27, y ellos le contaron todas las palabras de José que él le había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta. José, mi hijo, vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Basta. En otras palabras, punto final al sufrimiento. Hasta aquí no más. Y a partir de ese momento ya Jacob ya no sufrió, ni tampoco la familia. Hay promesa por parte de Dios, hermano. Basta. Hay un momento cuando Dios pone punto final, pero es cuando miramos aquí que aquellos sueños que habían sido perdidos ahora son restablecidos. Por eso el Señor nos manda, hermano, a que nosotros actuemos en base a su palabra. No trate de interpretar su dolor con la lógica. No.
trate de interpretarlo a la luz de la soberanía. Dígale a Dios en esta hora: Señor, abre mi entendimiento para comprender, Señor, cómo tú entiendes mi historia y mi presente. Ayúdame a verlo a través de tus ojos, a aceptar los métodos y también los propósitos de todo el momento de dolor. Pero también, Señor, ayúdame a hacer misericordia aún a las personas que me han dañado, que me han herido. Hermanos, uno de los grandes siervos de los últimos tiempos, nuestro hermano Gigi Ávila, que este año partió a la presencia de Dios. Este hombre pasó una prueba sumamente difícil en el ministerio. Su hija la mató el esposo. Fue un dolor tremendo para un hombre, bueno, para cualquier padre. Pero a la vez que él estaba en el ministerio predicando, Dios le permitió perdonarlo. Y llega a la cárcel a decirle a su yerno, condenado no sé por cuántos años, le dice: te perdono. Tú mataste a mi hija, pero quiero decirte que así como Cristo me perdonó, te perdono. Y el ministerio siguió avanzando y creciendo y fue uno de los hombres de mayor influencia en la predicación del Evangelio en toda América Latina. Hermanos, Dios quiere devolver el ministerio que usted cree que está perdido. Las cosas lindas que Dios tiene, las tiene para usted ahora. Es el momento que usted le diga: Señor, ya no voy a pensar más en este problema. Ahora, por revelación de tu soberanía, yo quiero asimilar todo y entender cuál es el propósito. Y también en tu nombre le voy a dar la tierra de Gosén aún a aquellas personas. Es decir, mi bendición. Yo voy a bendecir a los que me maldicen. Voy a Señor, hacer lo mejor por aquellas personas que me han dañado. Cuando eso es así, el dolor se termina y el gozo y la paz para los años o meses que todavía tenemos en esta tierra, yo no lo sé, o días, que lo disfrutemos el cielo aquí y más adelante el gran fiestón con Cristo nuestro Salvador. Para que gocemos, hermano, ahora y el día de mañana. Para que nos gloriemos en Cristo, hermano. Hoy no es posible que la iglesia sea detenida por el dolor. El diablo ha querido, hermano, meter dolor para que usted y yo nos detengamos, pero no lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Por eso, permita que Dios sane el dolor. Señor Jesús, ante ti estamos en esta hora. Señor, te pido para gloria tuya que sanes el corazón. Mientras usted está orando, yo le quiero pedir, estimado amigo, que nos escucha en cualquier medio de comunicación, para aquella persona que está frente de su televisor o escuchando por la radio, por la internet, quiero decirle que el Señor Jesús conoce su dolor y quiere bendecirle. Pero también, para todos los que estamos acá, Dios quiere sanar el corazón. Estimado amigo, ahí donde está, quiero dirigirlo en una sencilla oración de fe. Lo que usted y yo necesitamos básicamente es salvación. Diga conmigo esta oración de fe, que salga de lo más profundo de su alma, pero repite esta oración de fe. Diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Soy un pecador. Te he ofendido, te he dañado, pero también dañé mi vida y la de otras personas. Y me duele el haberlo hecho. Pero por la fe en tu sangre, recibo el perdón de todos mis pecados. Creo, Señor, que moriste por mí para perdonarme. Creo que resucitaste para declararme inocente delante de tus ojos. Y acepto por la fe el perdón en tu sangre. Te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, iglesia, en el nombre de Jesús, todos aquellos que han estado sufriendo y el sufrimiento no les ha permitido
salir a la palestra. Usted tiene un potencial que usted no se imagina, más que el de José, porque ahora Cristo está en usted. Usted dígale a Dios: Señor, yo quiero que mi dolor sea sanado. Señor, abre mi entendimiento a la luz de tu soberanía y acepto tu voluntad para perfeccionarme y para llevarme al punto que tú quieres. Pero también, Señor, quiero hacer misericordia. Si usted quiere que su dolor termine en esta hora y quiere que esto sea resuelto de una vez y para siempre, dé el paso de fe. Ahí donde está, póngase de pie y diga: sí, Dios me ha hablado a través de este mensaje y yo no quiero dejar pasar esta oportunidad. Y aquellas personas que nos escuchan, donde quiera que estén, repitan esta oración conmigo en voz alta, pero en voz alta. Padre eterno que estás en los cielos. En voz alta, mis hermanos. Padre eterno que estás en los cielos. Tú conoces el dolor que llevo en mi alma. Ya no lo aguanto. Pero gracias, porque hay un propósito maravilloso detrás del dolor. Gracias, porque quieres que yo me enfoque en ti, que mi esperanza, mi gozo seas tú solamente, Señor. Padre, perdóname por todas las veces que me he rebelado, aún en el silencio. Perdóname. Abre mi entendimiento y por la fe en tu nombre acepto tu soberanía. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito para siempre. Devuélveme ahora, Señor, el entendimiento celestial. Gracias, porque todo ayuda para bien. Yo sé que lo vas a cambiar para bendición de muchas personas y de mi vida también. En tu nombre, Señor, decido hacer misericordia para aquellas personas que me han herido. En tu nombre los bendigo con salvación, con restauración. Ábrele los ojos, Señor. En tus manos los encomiendo. Dele gracias a Dios. Señor, levante sus manos al cielo. Bendiga su nombre. Padre, te adoramos. Te adoramos. Bendecimos tu nombre, oh Dios. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos, Jesús. Un día de estos hemos de verte cara a cara, Dios mío. Nuestra alma se regocijará a plenitud. Nadie nos quitará el gozo y la plenitud de tu presencia. Señor, en este día, para alabanza de tu nombre, que tu gloria caiga sobre tu iglesia. Llévanos de gloria en gloria y de poder en poder, para que la herencia que tenemos en ti no se eche a perder, que la disfrutemos al máximo. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Bendiga el nombre del Señor. Dígale gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias. Oh, te adoramos, te bendecimos. Gracias, gracias, Señor. Poderoso eres, Señor. Perdónanos, Señor, toda rebelión. Límpianos con tu sangre, Jesús. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu amor. Hermano, ¿por qué no le da en señal de gratitud
Una alabanza de palmas al Señor y bendígalo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea Padre. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, 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 Señor. Oh, qué hermoso eres, Señor, qué hermoso. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Un abrazo a cada uno, mis hermanos. Que Dios me los bendiga.